se hizo una gran tarea, se pidió apoyo, se hicieron radiotones, se hicieron carreras, se hicieron campañas y el CRE hoy nos ha permitido poder triplicar el trabajo de rehabilitación con estas personas. Creo que tenemos un equipamiento, si no mejor, igual que cualquier CRIP que tengan en el país otras entidades. Y aquí mi señora y el doctor Avendaño, junto con todo ese equipo, han sido fundamentales. Y no solamente este CRE, también un CRI Los Mochis, que es incluso hoy modelo a nivel nacional. Hemos visto y estamos enterados cómo varias delegaciones de distintas entidades vienen a copiar el modelo del CRI de Los Mochis. También sé que hay 54 unidades de rehabilitación. Entonces, este segmento de la población está atendido. Pero hay muchos programas del gobierno federal. No podemos pararnos el cuello con lo que no nos toca. Esto no lo pagamos nosotros, lo paga el gobierno federal. Pero hay veces que cuando un gobierno no busca y no es gestor, pues condena a sus ciudadanos a que no le lleguen los beneficios. Encontramos ese cajón, mi señora, el doctor Avendaño, José Luis López Montiel de la Unidad de Inversiones del Gobierno del Estado, y pues hasta el momento hemos sacado 65 millones de pesos para entregar 90 unidades a los 18 municipios. No hay discriminación, creo que esta es la segunda vuelta que a los 18 municipios les ponemos vehículos, porque sabemos que ustedes van a hacer un buen uso para mover a aquellas personas que requieren un vehículo adaptado. Como dijo el presidente municipal, mi gobierno es un gobierno humano y cercano a la gente y trabajando en equipo. Esto es apenas, Presidenta Patti, un saludo a Guasave. Les mandamos este carrito como a los 8 municipios y es apenas lo que falta en la última etapa de nuestro gobierno. Pretendemos cerrar fuerte, pretendemos mejorar lo que hizo la siguiente administración y creo que nosotros estamos montados en la aspiración de la sociedad, que es que el que venga supere lo que nosotros hicimos. Vamos a buscar dejar la vara alta y decirle a nuestra presidenta del DIF, Salvador Alvarado, presidenta municipal Liliana Cárdenas, que ojalá también sienta lo que el presidente municipal de Culiacán dice, sienta la mano de nuestro gobierno para haber transformado a esa hermosa ciudad, a esa tierra de Pedro Infante, de hombres y mujeres del Valle del Ébora, que son de mucho trabajo y de mucha coordinación. Y a usted, señor presidente municipal, pues decirle que son muchas las cosas que le vamos a entregar todavía a Culiacán, ese parque lineal, esa biblioteca, ese bulevar Rubén Tamayo y muchas cosas más que estamos a punto de concluir en este gobierno para que la capital sea más bonita y más desarrollada. Inicio de mejores. Aquí está recibiendo, muy contenta, muy entusiasmada, muy feliz y con mucho sentido humano. Ese vehículo. Sumamos a este momento a la señora Gina Beatriz Acosta, adaptado para personas con discapacidad. Estas llaves en Venezuela reciben representación de su municipio las llaves de este vehículo, municipios que se ven beneficiados con la entrega de estos transportes adaptados.